Catherine. Un saludo para todos. Esperemos que hayan tenido un lindo domingo, Día del Señor. Y bueno, la bendición que es poder encontrarnos a pesar del momento que vivimos. Esto es una bendición realmente, poder tener la posibilidad de contactarnos. Así que esta noche vamos a abrir en el capítulo 8 de Juan para seguir el evangelio que están siguiendo ustedes. Uno de los más hermosos evangelios, porque el evangelio de Juan nos revela a la persona de Jesucristo en toda su deidad, en toda su grandeza. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del verso 31 al verso número 38. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Un pasaje muy, muy interesante y muy rico en enseñanza. Tendríamos realmente para un tiempo largo, pero voy a tratar de bosquejarlo en los minutos que tenemos, algunas cosas que van saliendo de este pasaje. Jesús está allí y si uno va mirando el contexto del pasaje, la conversación que venía teniendo con personas en las cuales la palabra de Dios, diríamos, no hallaba lugar, rechazaban al Señor, contendían con el Señor, iban no tanto a escucharlo, sino a disputar con Él. Pero en medio de todo eso el Señor está dando testimonio, está predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poder. En ese momento, en medio de esa multitud de las personas que estaban, habían personas que habían creído. Porque el pasaje comienza así, el pasaje que nosotros leímos, verso 31 dice: entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahí había una gran cantidad de personas, pero él se dirige, mejor dicho, con estas palabras, a esos judíos que habían creído. Uno mira esto y puede ver cómo a lo largo de los tiempos esto ha sido así. Hay personas donde se reúnen a escuchar la palabra de Dios, y hay personas que realmente escuchan, entienden, conocen, saben, pero falta algo, falta ese toque que es la obra poderosa del Espíritu Santo para iluminar su alma, su corazón, llevarlo a los pies de la cruz para poder ver lo horrendo y horrible que es el pecado, y poder ver lo que Dios hizo con nuestro pecado en la persona de Jesús, que es lo que realmente quebranta el corazón y lleva al pecador a los pies de la cruz para arrepentirse totalmente y recibir a Cristo. Creer, porque al fin y al cabo ese es el punto, cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados, lo que significó la muerte de la cruz. A los judíos que habían creído en él. Ahí había un grupo de personas que habían creído en él. Yo voy a leer Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan nos dice esto en el capítulo 2. Verso 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y como él sabía lo que había en el hombre, se dirige a estas personas que habían creído. Él miraba su corazón y veía el arrepentimiento y veía la fe. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Y él les va a decir estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces él le va a decir esto: ahora que son creyentes, ahora que creísteis, ahora que tenés a Cristo en el corazón, para seguir adelante es importante entender esto: permanecer en la palabra. De pronto uno quiere saber, ¿no?, qué es lo que estaba tratando de decir Jesús, porque este es el punto, tratar de poder entender, interpretar, comprender, creer lo que la enseñanza de Jesús estaba diciendo, porque esto es vital. Era vital para la vida de aquellas personas que creyeron, y es vital para mí, para nosotros en este tiempo que vivimos, aquellos que hemos creído en Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, les invito
a leerlo para mirar tres pasajes. O sea, simplemente los voy a citar. Capítulo 15 de Juan, verso 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Está hablando de permanecer. Ahora, lo interesante de esto, ¿cómo uno puede llegar a entender? ¿Qué es permanecer? ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo entender esto? Le voy a dar una ilustración que a mí me ha ayudado mucho y que tiene que ver con el área espiritual. Cuando uno va por la ruta o se acerca, vamos a suponer a las chacras, vamos ahí, la chacra donde se hace el campamento, uno puede ver que hay árboles plantados en la tierra, pero también hay postes plantados, postes que el hombre ha plantado, postes de madera o postes de hormigón, muchas veces los hacen de metal, y los dos están introducidos en la tierra. Entonces cualquiera podría decir, bueno, esos dos están permaneciendo, tanto el árbol como el poste están permaneciendo. Bueno, no están permaneciendo los dos. Los dos están metidos en la tierra. Pero el poste no permanece en la tierra. ¿Por qué? Porque el poste no tiene raíces. El poste, es algo inerte, es algo muerto. El árbol está metido en la tierra, pero el árbol tiene raíces, el árbol tiene vida. Y porque el árbol tiene vida, las raíces se van metiendo en la tierra y en la medida que el árbol crece, las raíces se van profundizando en la tierra, se van metiendo más adentro de la tierra. ¿Por qué? Porque el árbol necesita tomar de la tierra todo lo que el árbol requiere para crecer, para fortalecerse, para desarrollar. Y como vimos al final de Juan 15, llevar lo que Dios espera, fruto. Ahora, cuando uno mira un árbol, y cuando miren un árbol, fíjense, cuando alguien saca un árbol, lo difícil que es sacar muchas veces por las raíces que se han metido muy adentro de la tierra. Ahora, ¿cuál es la idea? Una vez que creímos en Cristo nosotros hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido injertados en Cristo, metidos adentro de Cristo. Y comenzamos a tener vida espiritual. Y permanecer significa hacer lo mismo que el árbol hace. Cada día las raíces del árbol se van metiendo en la tierra y de la tierra van tomando las nutrientes que el árbol necesita para desarrollar, crecer y dar fruto. La vida espiritual nuestra debe ser exactamente igual con la persona de Cristo. Es decir, mi alma sería el árbol, Cristo es la tierra. Es decir, como dice la carta a los Efesios, arraigados y sobreedificados en Él, metidos en Cristo. La idea es de comunión, de tener esa relación íntima, de donde nosotros tomamos todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana. Esa es la idea de permanecer, permanecer. Y Jesús le dice a los discípulos que habían creído, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora, aquí habla de la palabra, no hay duda que está hablando de la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos que entender que la palabra de Dios es Cristo mismo. La Biblia es la palabra encarnada, tiene vida, es Cristo mismo. Cuando yo me alimento de la palabra, me estoy alimentando de Cristo. Por eso es la idea de tener esa idea de esa relación con la persona de Jesucristo, donde mis raíces espirituales estén metidos en Él. Permanecer, es decir, no cortar el contacto, porque de no tener contacto con Cristo no puedo desarrollarme. Permanecer en la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren qué interesante el dato que da Jesús aquí, porque aquí está hablando de un verdadero discípulo. Ustedes saben, y uno lo ha aprendido, ¿no? Lo ha visto, tantos estudios, tantas conferencias, tantos campamentos, la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. El creyente es aquel que un día aceptó a Cristo, un día todos hemos aceptado a Cristo, hemos recibido a Cristo como Salvador personal, soy creyente, soy hijo de Dios, soy salvo. Pero un discípulo va más allá de eso. Un discípulo está dispuesto a vivir, a entregar su vida totalmente. ¿Por qué? Porque va a recibir de Cristo todo lo que necesitamos, como dice Pedro, que Él nos ha dado en su divino poder todas aquellas cosas a las cuales son necesarias para que podamos vivir nuestra vida espiritual. Un verdadero discípulo. Al fin y al cabo,
Uno mira la palabra de Dios y Jesús mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En el Evangelio Mateo, ¿se acuerda lo que dice? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. Para ser discípulo de Cristo necesito permanecer en la palabra, necesito permanecer en Cristo. Qué importante que es poder entender esto, que tiene que ver con mi relación personal con Cristo. Así como nosotros nos alimentamos todos los días, nuestro cuerpo necesita nutrientes, necesita alimentos, alimentos que puedan fortalecer para que podamos desarrollar. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Cuando nosotros y nuestra alma puede comer, puede recibir, como el árbol, la idea del árbol me parece fantástica, porque uno puede ver allí cómo el árbol va tomando fuerza, va a crecer, porque las raíces están metidas en la tierra. Y cuando uno puede ver a un creyente que va creciendo, que el viento y los vientos que vienen no los voltean, porque las raíces están fortalecidas y metidas dentro de Cristo. De pronto cuando hay una vida cristiana por ahí media floja, media débil, puede caerse porque las raíces, como dice la parábola del sembrador, muy cortitas, muy cortitas. Entonces Jesús le dice a aquel grupo de creyentes que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego le va a decir en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué tema este? ¿No? Este sería un tema largo para tratar y mirar. Algunas cositas vamos a mirar nada más de esto. ¿Se acuerdan? Estaba el Señor Jesús allí en el palacio y Pilato frente a él, con toda la pompa del gobernador romano. Él le dice, ¿qué es la verdad? Pilato le pregunta qué es la verdad, pero Pilato no tenía ninguna intención de recibir la enseñanza o la explicación de qué era verdad, porque Pilato se da media vuelta y se va. Lo que Pilato no sabía, que frente a él estaba la verdad, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Conoceréis la verdad. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Y es interesante pensar en desde este punto de vista, porque nosotros nacemos en un mundo, crecemos en un mundo, donde está gobernado, está manejado por la mente de Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, la corriente del mundo que está gobernado por Satanás. Primera de Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora nosotros crecemos en el mundo y en el mundo Satanás ha formado lo que se llaman estructuras mentales. Permítanme leer Colosenses. Este texto nos va a ayudar por lo que significa este texto, lo que está diciendo la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosia, donde allí estaban los gnósticos y estaban introduciendo todo ese tipo de cosas que iban en contra de la verdad que era la palabra de Dios. Y dice capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando la Biblia dice ahí conforme a los rudimentos del mundo, la idea son estructuras mentales, es decir, maneras de pensar, líneas de pensamiento que a lo largo de todos los tiempos Satanás se ha encargado de manejar. Y cuando uno vive sin Cristo en el mundo en que vivimos, nacemos impregnados de esa línea de pensamiento, de esa estructura mental donde no tiene nada que ver con la verdad. Es la idea, ¿se acuerdan cuando el profeta Isaías tiene que profetizar capítulo 5 de su libro? Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Ahí está la idea de estructura de pensamiento. Hay a lo que aquello malo le llaman bueno. Si uno se para hoy en día, en el mundo en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas, cuando conocemos la verdad, vamos a detectar aquellas cosas que le dicen que está bueno y Dios dice, no, eso no es bueno. Cuando le dice, bueno, todos lo hacen, pero eso no es verdad, eso no es bueno. Hay a lo que lo bueno le llaman malo, a lo amargo dulce y lo dulce amargo. Conoceréis la verdad. Conocer la verdad, conocer a Cristo. Es decir, que cuando nosotros estamos a los pies del Señor, me encanta la idea, la figura, cuando Marta y María están allí en Betania y llega el Señor Jesucristo, Lázaro había muerto. Son las hermanas de Lázaro cuando más adelante Lázaro va a morir. El Señor llega a Betania y la gente lo está escuchando.
Y Marta está afanada, corre, va, viene, no estaba mal lo que estaba haciendo, estaba tratando de preparar una buena cena para el Señor. Pero dice que María estaba a los pies del Señor y oía su palabra. Llega el momento en que hay que parar. Si estoy cocinando, voy a cocinar en otro horario. María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Y Jesús le va a decir, mira, ya Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Una sola cosa era necesaria. María escogió la mejor parte. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Mire, qué notable que es esto, porque saber la verdad es una cosa, conocerla en experiencia es otra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La misma verdad que es Cristo nos va a mostrar el camino y nos va dando libertad en muchísimos aspectos de nuestra vida. Porque cuando yo tengo convicción que esto es verdad, puedo seguirlo con toda seguridad y con todo mi corazón, porque Dios va a ir conmigo. Cuando yo tomo un camino tal vez engañado, Dios no puede ir conmigo cuando no estoy caminando en el camino de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, esos aquí van a hacer, hay dos cosas que no vamos a mirar, pero cuando esos están allí hablando con Jesús, estos ya no son los discípulos, ya son las personas que estaban contendiendo. Le dice, linaje de Abraham somos. Entonces ellos hacen referencia a lo que era su linaje, maravilloso linaje tenían ellos. Ellos descendían de Abraham, el hombre que Dios le había dado todas las promesas para una nación. Ahora, ellos eran linaje de Abraham en el aspecto físico. Eran judíos de sangre, hebreos de hebreos. Ahora, Abraham fue mucho más que un linaje. Abraham llegó a tener una relación con Dios de tal manera, como creo que nadie se puede comparar a él, de la manera en que él fue creciendo a lo que llegó a ser el padre de la fe. Entonces ellos se escudaban y se jactaban de que eran judíos. La carta de los romanos nos va a decir que ¿quién es el verdadero judío? No es en lo externo, sino en el interior, en el espíritu. Es decir, aquel que realmente conoce a Cristo como lo conoció Abraham. Llega a tener una relación con Cristo como la tuvo Abraham con Dios. Entonces ellos van a decir, linaje de Abraham somos. Ellos siempre van a marcar eso y aún ellos se jactaban y su esperanza era que eran descendientes de Abraham. Eso pasaba por la mentalidad del pueblo judío. Y entonces le dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Entonces ellos piensan, dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahora tienen que pensar que un poco se habían olvidado de su pasado. Ellos fueron esclavos en Egipto 400 años. No es fácil ser esclavo. Ellos fueron esclavos de los babilónicos cuando vino Nabucodonosor. Luego cuando vino Ciro el Persa, fueron esclavos durante el imperio medo-persa. Cuando vino Alejandro el Magno, fueron esclavos del imperio greco-macedónico. Y ahora estaban siendo, no esclavos directamente, pero estaban sometidos al imperio romano. Pero Jesús les va a decir así, no le estoy hablando de esa esclavitud, no le estoy hablando de eso. Entonces va a decir Jesús en el verso 34 así. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora Jesús entra en el punto clave, en la verdad, diríamos, en el punto de la verdad, en lo que realmente importa entender. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora entramos en un tema fundamental en el mensaje de la palabra de Dios, porque la Biblia declara, la Biblia enseña, la Biblia afirma y nuestra vida lo da por experiencia, que nosotros cuando nacemos de papá y mamá, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y nadie tiene que decir, bueno, yo pequé mucho, pequé poco. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. El pecado es una realidad en la vida. Y entonces Jesús va a decir, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Y esclaviza de una manera tan terrible que destruye la vida de cada ser humano. Esclaviza a los niños, a los adolescentes, a los mayores, los jóvenes.
Porque el pecado es algo que no se queda. En la medida en que hay relación con el pecado, crece, crece, crece y tampoco nosotros podemos pararlo. Tomé nota algo de ayer de la reunión que tuvieron los jóvenes, cuando Agustín estaba enseñando, y cuando habló de David, que el pecado de David no se cortó hasta que intervino Dios. Qué pensamiento, maravilloso pensamiento. Cuánta luz trajo a mi alma a entender esa verdad. El pecado de David no se cortó hasta que Dios intervino. Mi pecado y el pecado de cualquier hombre jamás se va a cortar hasta que Dios no intervenga. Es Dios el que tiene que intervenir para que yo corte relación con el pecado. Yo puedo tener mucha fuerza de voluntad, puedo ponerle todo el empeño para decir esto no lo hago más, no hago más esto, no, pero no podemos. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y tiene que ver mucho esto como lo que estamos mirando con las estructuras de pensamiento, la mente y los pensamientos que genera nuestra cabeza. Por eso la importancia que tiene, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando los pensamientos que vienen de Cristo, los pensamientos que son verdad, van a guiar mis pensamientos y mis pasos por otro camino. Conocer, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mirá una cita que está en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 17. El capítulo 14 de Isaías, como todos sabemos, está dando una mención a lo que fue la caída de Satanás. Lo que Satanás pensó en su corazón, que Dios vio lo que estaba pasando en su corazón cuando él dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios. Y llega el verso 17 y va a decir esto la Biblia de Satanás. Miren, verso 17, Isaías 14, 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca le abrió la cárcel. Ahora, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, con las estructuras mentales con que gobierna este mundo, la corriente del mundo que lleva y a veces nos puede llevar, es Satanás. Y dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, y presten atención, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. El que hace pecado, esclavo del pecado, y Satanás nunca va a abrir la puerta. Por eso la importancia que tiene lo que sigue en San Juan, capítulo número 8, las palabras de Jesús. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesús va a decir, Juan capítulo 8, así, verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Esto lo vamos a pasar por alto porque sería otro tema. Para ver esto es interesante poder ver la parábola del hijo pródigo, pero vamos a pasar por alto, si no se nos va a ir mucho tiempo. Dice el verso 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Satanás nunca va a abrir la puerta de la cárcel de alguien que esclaviza. Mire, Pablo le escribe a Timoteo y habla que sean librados de los lazos del diablo. Salmo 91 dice, te librará de la peste del lazo del cazador. El pecado, cuando se consuma, son como lazos internos en nuestra alma, en nuestro interior. Y así como cuando alguien es atado con un lazo físico, vamos a suponer que nos aten con un lazo, nos impiden movernos, impiden que nuestras manos se puedan mover. Esos lazos espirituales que tienen que ver con nuestro pecado, muchas veces inmovilizan mi vida espiritual interior. Porque esa es la tarea de Satanás, a través del engaño y la mentira. Por eso la importancia que tiene aquí las palabras de Jesús en el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Cristo vino para eso. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo número 4. Dice la Biblia así, en la primera mención, cuando Jesús comienza su ministerio, Lucas 4:16, dice,
Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo el Hijo liberta? ¿Cómo el Hijo me puede libertar a mí del pecado? Hay una sola manera. La Biblia lo enseña y lo enseña con claridad. Cristo se aparece a la vida y Cristo aparece con un mandato. Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Cuando la palabra de Dios llega al corazón y el hombre entiende esta verdad, y el Espíritu Santo derrama la gracia que todos los pecadores necesitamos, es el momento de darse vuelta y volverse a Dios. Volverse a Dios y confesar el pecado. Y allí el Hijo los liberta del pecado, cuando Él, por gracia, perdona el pecado. Y Cristo puede perdonar el pecado porque Él fue quien murió en la cruz por nuestros pecados. La justicia que demanda nuestros pecados cayó sobre Él. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo podemos usar y se puede usar muy bien para la predicación del Evangelio, pero esto es algo para los discípulos. Los discípulos necesitamos que el Señor Jesús día a día vaya librándonos de aquellas cosas que por ahí no son tan escandalosas, diríamos, ¿no? Pero recordemos esto, son lazos internos. El que hace pecado es esclavo del pecado. Satanás jamás le va a abrir la puerta de la cárcel a nadie. Pero aparece Cristo y Él es el que puede libertarnos. La libertad espiritual es algo maravilloso, es algo que trae paz, trae gozo. Y el permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, conocer la verdad, va a hacer que cualquier vida, no importa la edad que tenga, va a producir fruto. Y ese fruto que va a producir va a permanecer, porque es fruto que viene de Dios. Y dice así San Juan, capítulo 8, verso 37. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Él les dice: yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero miren qué raro, ¿no? Qué distinto. Ustedes me quieren matar. Abraham nunca quiso hacer eso. Eran el linaje de Abraham, pero no tenían la comunión, la intimidad, la vida espiritual que Abraham tuvo con Dios. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Y él le va a decir algo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué triste que es esto, ¿no? Cuánta tristeza para el Señor. Pero Él sabe cuando su palabra no haya cabida en nosotros. Cuando de pronto el Señor habla y me endurezco. Cuando se endurece el corazón, se rechaza la palabra. Cuando a veces el corazón está tan lleno de otras cosas, las estructuras del mundo, la idea del pensamiento que a veces pueden haber centrado en nuestra mente y en nuestro corazón, y la palabra no haya lugar. Y si la palabra no haya lugar, es imposible que pueda haber vida, ¿no? Como Dios la espera. Luego va a decir en el verso 38 así, y de acá hay algo muy interesante, no me voy a extender mucho tampoco. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y él más adelante le va a decir: vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. Él va a decir: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y fíjese que ahí Jesús va a decir que él está cerca del Padre. La comunión que el Padre con el Hijo tenían era perfecta.
estaban tan unidos, estaban tan cerca. Y entonces él le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Es decir, lo que él estaba haciendo, revelarnos a Dios, porque él estaba tan cerca del Padre. Y él va a hablar algo de lo que Dios mismo es, santo, justo, misericordioso. Lo que he visto cerca del Padre. Ahora luego va a decir lo siguiente, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren que acá está dando dos posiciones, Jesús, está dando dos posiciones, Dios el Padre y Satanás como Padre del corazón que rechaza a Cristo. Y Satanás como padre en el corazón de aquel que rechaza a Cristo dice, vosotros hacéis lo que habéis oído. Ustedes saben que Satanás habla, y hay mucha gente que lo escucha. Hay mucha gente que lo escucha. Miren, cuando Eva tomó del fruto, lo hizo porque escuchó la voz de Satanás. Satanás sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y va a seguir hablando porque estamos en el mundo. Por eso la importancia que tienen las palabras de Jesús al comienzo del párrafo que leímos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí paramos, hermano, no quiero ser más extenso, espero que pueda servirnos como me sirvió a mí y que el Señor pueda bendecir su palabra en la mente, en el corazón de cada uno de los que en esta noche hemos podido estar juntos. Gracias, muchas gracias.